jugada por jugada, sí, cuarto por cuarto no. Es fácil suponer, decir, bueno, pues son 14 puntos, pues si ganamos por 4 cada periodo ya serían ganamos por 16, pero esto no puede ir así, porque hay que contar con las rachas positivas y negativas de cada equipo, y entonces no tienes que esforzarte tanto en las matemáticas, sino en cada momento de la acción. Es decir, defensa, que no metan. Defensa, recuperar el balón. Ataque, meterlo. Y así ves por ver y pensar en el marcador solamente en los últimos minutos, ¿no? Si vas perdiendo por mucho, pues la eliminatoria. Hacer ataques más rápidos, y si vas ganando, pues hacer ataques más lentos. Pero eso son en cuestión de 2-3 minutos finales, no pensar en los 40 minutos en la resolución final del partido. No vienen a ganar seguro. Nosotros tenemos que no preocuparnos mucho por lo que quieran hacer ellos, pero como digo, no estar preocupados por si al final vamos a conseguir ganar o no, sino ir jugada a jugada sin dejarnos llevar por la ansiedad. Es decir, que ya tenemos precedentes en los que en un momento determinado pues nos dejamos llevar por esa ansiedad, y entonces eso provoca que sea mucho más fácil que nos ganen sobradamente.